Cuando nosotros trabajamos en nuestro queridísimo espacio vectorial R3, nosotros podemos localizar en él a cualquier vector, por ejemplo, este vector verde. Del mismo modo, nosotros podríamos fácilmente definir un subespacio vectorial de R3. En este caso, podríamos definir aquel que tiene la apariencia geométrica de este plano morado. Prácticamente, los puntos que conforman dicho plano morado tienen coordenada X y Y bien definidas, sin embargo, su coordenada Z es nula. Y esto es lo que hace que se queden encerrados en dicho plano. En dicho plano, nosotros podríamos dibujar lo que sea, por ejemplo, al dinosaurio del canal. Sin embargo, fíjate que el dinosaurio está atrapado en ese plano morado. Como él tiene coordenadas z nula, no puede saber qué es lo que ocurre en el espacio vectorial original, es decir, en R3. Él únicamente puede ver todo lo que ocurre dentro de su plano morado. Entonces nos surgiría la siguiente pregunta. ¿Cómo le podríamos hacer para darle a conocer al dinosaurio de alguna manera qué es lo que ocurre en el espacio vectorial R3? Es decir, si nosotros tomamos, por ejemplo, al vector verde, ¿cómo aproximarías de la mejor manera posible a ese vector verde, pero en el plano morado del dinosaurio? Puedes imaginarlo de la siguiente manera. De todos los vectores que tú puedes dibujar dentro de ese plano morado, ¿cuál de ellos describe de una mejor manera o está más cerca del vector verde? La respuesta a esta interrogante nos daría una forma de comunicarnos con el dinosaurio, dado que él no puede vernos, no puede ver qué es lo que estamos haciendo. Pero si nosotros aproximamos todo lo que ocurre en nuestro espacio vectorial R3, podríamos darle a conocer dentro de su subespacio qué es lo que ocurre. Entonces, ¿cuál de todos estos vectores está más cerca de mi vector verde? ¿Realmente habrá alguno que pueda darle a conocer al dinosaurio lo que ocurre en nuestro espacio vectorial? Para seleccionar el vector idóneo, nosotros haremos un breve experimento. Toma tu celular y busca una pared. Dicha pared emulará al plano morado, mientras que tu mano será lo equivalente al vector verde. Si tú prendes la lámpara de tu celular y empiezas a iluminar tu mano de tal manera que se vayan generando algunas cuantas sombras, puedes darte una idea de cuál de todas esas sombras es la que mejor describe la naturaleza de tu mano. Es decir, cuál es la que prácticamente estaría más cerca de tu mano. ¿Hay alguna que destaque? Sí, Emilio, me doy cuenta que conforme voy moviendo la lámpara de izquierda a derecha o bien cambiando el ángulo en el que la luz penetra a mi mano, la sombra adquiere cierta distorsión. Si yo estuviera encerrado en esa pared, Emilio, y me pusieran una de esas sombras distorsionadas de mi mano, jamás tendría una idea de cómo es realmente mi mano. Pero ¿sabes qué? Me doy cuenta que cuando la luz penetra perpendicularmente a mi mano y por lo tanto a la pared, la representación es muy buena, dado que prácticamente se refleja el contorno de mi mano, y con ello pienso que podríamos tener una gran aproximación a lo que es realmente mi mano. La mejor aproximación ocurre cuando la luz penetra de manera perpendicular, formando así una proyección ortogonal. Habiendo visto esto de manera muy intuitiva sobre la pared, nosotros prácticamente tendríamos que hacer lo mismo de generar la sombra, pero de nuestro vector, sobre ese plano morado en el que está encerrado nuestro dinosaurio. De modo tal que cuando nosotros generemos esa proyección tendremos un vector sombra, el cual sería la mejor representación de nuestro vector verde dentro del plano morado en el que está encerrado nuestro dinosaurio. Como veremos más adelante, si tú restas estos dos vectores geométricamente obtendrías un vector netamente perpendicular al plano morado. Oye Emilio, no sé si sea producto de mi imaginación, pero como que me estoy fijando que ese vector amarillo prácticamente sería como que una especie de coordenada z. Es como si estuviéramos localizando dentro del espacio vectorial R3 al vector verde, utilizando la información que su propia sombra nos proporciona. Esa es una buena observación, y es que ahora valdría la pena preguntarse, ¿qué pasaría si ahora el dinosaurio generara la sombra de la sombra? Es decir, que el dinosaurio, encerrado en el plano morado, prendiera también luces de tal manera que pudiera generar la proyección del vector azul sobre cada uno de los ejes coordenados. Lo que pasaría en términos simples sería que se generarían las respectivas componentes de ese vector azul.
De modo que, utilizando la geometría de los vectores, podríamos formar la siguiente suma. De esta última, nosotros nos daríamos cuenta que el vector rojo más el vector café nos darían al vector azul, el cual era originalmente la sombra del vector verde. Estas relaciones que acabamos de observar las podemos entablar mediante dos sumas. La primera es la que acabamos de mencionar, el rojo más el café nos dan el azul. Del mismo modo, el azul más el amarillo del que hablamos anteriormente nos darían al verde. Recuerda que el amarillo incluso surgió de una resta. Dicha resta la vamos a necesitar un poquito más adelante. Y ahora sí, termina de formarse la idea que me estabas comentando de la coordenada z. Nada más que ahora ya complementamos y obtuvimos también la especie de coordenada x y coordenada y. De tal manera que nosotros podríamos pensar que lo rojo, lo café y lo amarillo son las coordenadas que ocuparíamos para ubicar al vector verde en el espacio. Ok, Emilio, entonces se me ocurre lo siguiente. Si nosotros estábamos interesados en obtener la sombra del vector verde, es decir, al vector azul, y nos dimos cuenta que prácticamente al generar otras sombras nosotros obteníamos acceso a las coordenadas, por así decirlo, del vector verde, ¿no sería más fácil entonces que desde un inicio, en vez de ir genere sombras, inmediatamente viéramos cuál es la sombra del vector verde sobre el eje X y la sombra del vector verde sobre el eje Y para obtener así sus respectivas coordenadas X y Y, sumar estas sombras o proyecciones y obtener al vector sombra azul? Así es. Pensemos lo siguiente. Nosotros podríamos encontrar una base de este subespacio morado. Es decir, nosotros podríamos encontrar un conjunto de vectores, los cuales al ser combinados linealmente, es decir, mediante suma y multiplicación por un escalar, se generen todos los puntos que conforman al plano morado. Nada más que dicha base debe de tener ciertas características. La primera es, en este caso, nosotros la conformaríamos por dos vectores. Ahorita veremos por qué. Dichos vectores tienen ciertas particularidades. La primera de ellas es que tienen longitud unitaria. La segunda de ellas es que son ortogonales, es decir, están formando un ángulo recto. La tercera y última es que son totalmente independientes entre sí. Es decir, un vector no tiene nada que ver linealmente con el otro y viceversa. Es decir, no es como que yo diga, ah, pues mira, el segundo vector se puede encontrar multiplicando por 3 al primer vector. ¿Ok? Son totalmente independientes. De esta manera, nosotros podríamos estirar o comprimir a cada uno de ellos para generar los respectivos ejes coordenados. Por eso es que ocupamos dos vectores, para generar a tu eje X y a tu eje Y. Y si comenzamos a combinar linealmente, es decir, mediante suma y multiplicación por un escalar, a ambos vectores, nosotros ubicaríamos a todos los puntos que conforman al plano morado. Este conjunto de dos vectores que generan a través de combinaciones lineales al plano morado se llama base ortonormal. Orto porque son ortogonales ambos vectores y normal porque tienen longitud 1. Entonces, si tú recuerdas, nosotros teníamos la siguiente suma. El vector azul más el vector amarillo nos daban al vector verde. Fíjate la descomposición que hubo del vector verde. Uno de los vectores en los que se descompone es la sombra encerrada en el plano morado. Y el otro vector es el que le va a dar la altura, el que le da eso que le hace falta para poder subir y ser el vector verde. Es decir, es como si fuera el complemento necesario para cualesquiera de los puntos que habitan en el plano morado. Todo punto que está en el plano morado, recuerda, dijimos, tiene coordenada z nula. Entonces, es de esperarse que cualquier punto que habita en este plano morado esté ansioso de tener un complemento que les permita escalar y adquirir esa coordenada z que originalmente tenían en cero. Y tal como lo dijimos anteriormente, nosotros podríamos expresar al vector amarillo como la resta del verde y el azul. Esta resta es muy importante dado que nos puede dar una noción de cómo medir distancia con estos vectores. Permíteme explicarte. Como puedes ver, el vector azul era la sombra del verde. En otras palabras, era la mejor aproximación que nosotros generamos de nuestro vector verde. Entonces, si tú encuentras la separación, por así llamarlo, entre el vector verde y el vector azul, tú obtienes al vector amarillo. Ya que tienes esa separación, bueno, pues le mides la norma o longitud y
tendrás noción de qué tan separados están los vectores entre sí. Es decir, qué tanta distancia hay entre el vector verde, que es el que deseamos aproximar, y su respectiva aproximación. Habiendo dicho esto, ahora sí podemos concluir lo siguiente. El vector azul no es más que la suma de las proyecciones individuales del vector verde sobre cada uno de los vectores que conforman a la base del subespacio morado. Ya sea que quieras expresar la proyección respecto de cada uno de los elementos de la base, o bien respecto de cada uno de sus espacios generados, es decir, respecto del eje X y respecto del eje Y. Dicho esto, ya nada más nos queda una tarea, empezar a escribir todo esto que imaginamos con ecuaciones. Y es que, ¿se te ocurre alguna manera de encontrar matemáticamente las respectivas proyecciones sobre un vector? Imagínate que nosotros tenemos un vector v, el cual deseamos proyectar sobre el vector u. Recuerda que esta proyección o sombra se genera de manera perpendicular. De esta forma, nosotros estaríamos interesados en conocer este vector sombra, al cual llamaremos proyección de v sobre u. Ahora, imagina que nosotros tenemos acceso a una versión unitaria del vector u. Prácticamente nuestra tarea sería encontrar el escalar por el que tendríamos que multiplicar a ese vector unitario u para estirarlo lo suficiente hasta que abarque la sombra del vector v. Y si te das cuenta, nosotros ya podríamos imaginar cuál es ese escalar. Si nosotros tuviéramos la norma o longitud del vector sombra o proyección, nosotros diríamos, bueno, pues multiplica el vector unitario por la longitud de la proyección y obtendrías el vector sombra. Entonces nosotros podríamos escribir eso de la siguiente manera. Recuerda que la doble barra representa la norma o longitud. Después nosotros observamos que acabamos de formar un triángulo rectángulo y, a su vez, el ángulo entre dos vectores, v y u, al cual llamaremos θ. Si nosotros acudimos a la trigonometría, podemos calcular el coseno de dicho ángulo. Y como estamos trabajando con vectores distintos de cero, el denominador, mira, no da mucho problema. Así es que simple y sencillamente despejamos y obtenemos esa magnitud de la proyección que tanto deseábamos conocer. Bueno, pues ahora que la conocemos, nos damos cuenta que está en términos tanto de la norma de v como del ángulo θ. ¿Recuerdas alguna herramienta que nos facilite esta tarea? ¿Encontrar el ángulo entre los vectores? Y a ver, Emilio, tú ya habías hablado de eso en otro video, ¿no? Y me dijiste que ese era el producto punto y que incluso nos ayudaba a saber cuándo dos vectores eran ortogonales. Así es, la definición del producto punto se vería algo así. Si nosotros la sustituimos, entonces podríamos formar lo siguiente. De modo que, ahora sí, lo sustituyamos en la multiplicación por el vector unitario que teníamos en un inicio. De esta manera basta únicamente con recordar cómo obtener vectores unitarios. Si tú tienes al vector u y lo quieres convertir en un vector unitario, basta con multiplicarlo por el inverso de su norma. Entonces, si nosotros sustituimos esto en dicha ecuación, obtendríamos lo siguiente, y simplificando cuidadosamente obtendríamos esto. Ahora, recuerda, el producto punto tiene diversas propiedades. Una de ellas es la siguiente. El cuadrado de la norma es el producto punto del vector consigo mismo. Entonces, si sustituimos dicha información, obtendríamos finalmente que la proyección de v sobre u no es más que multiplicar a tu vector u por el escalar definido por ese cociente de producto punto. Es para nosotros muy fácil trabajar en RN porque ya tenemos acceso a diversas herramientas que lo conforman. Nosotros tendríamos la longitud o norma, que ya vimos cómo encontrarla a partir del producto punto. Tendríamos una forma de medir distancia, la cual vimos con el vector amarillo. Acuérdate, restabas dos vectores y calculabas su norma o longitud para saber la separación. Y, finalmente, derivado del producto punto, tendríamos acceso a una forma de saber identificar la ortogonalidad. Esto ocurre cuando el producto punto es nulo. Y prácticamente todas estas cosas son herramientas que nosotros le damos a RN para poder trabajar. Si tú piensas en RN originalmente como un conjunto de listas o arreglos de n elementos que son números reales, entonces en el momento en el que tú equipas a ese conjunto de listas o arreglos con una suma y una multiplicación por escalar con sus respectivos axiomas, tú conviertes a ese conjunto en un espacio vectorial. Y lo mismo pasa cuando tú empiezas a darle otras mediciones. Por ejemplo, cuando tú lo equipas con una norma, entonces ya tienes un espacio normado.
Cuando tú lo equipas con una distancia, entonces ya empiezas a hablar de un espacio métrico. O bien, cuando lo equipas con una manera de medir la ortogonalidad, es decir, lo equipas con un producto punto, o bien, como su nombre formal lo indica, un producto interno, tú obtendrías entonces un espacio con producto interno. Entonces, date cuenta que en función del equipaje que nosotros le demos al espacio vectorial Rn, serán las potencialidades de este. Vale la pena ahora preguntarse, ok, Rn no es el único espacio vectorial que existe. Conozco varios, Emilio. Conozco algunos que se forman por matrices, otros con polinomios, otros con funciones, etcétera. Entonces, nosotros también podríamos equipar, Emilio, a un espacio vectorial distinto con esto, con una longitud, con una distancia y con una ortogonalidad, de tal manera que también podamos generar esas proyecciones y por tanto esas mejores aproximaciones. La respuesta es sí, y ahí está la potencialidad del álgebra lineal. Por ejemplo, ¿qué pasa si tú piensas en el espacio vectorial de las funciones continuas definidas en un intervalo cerrado a, b? Bueno, pues entonces, si yo requiero una longitud, una distancia y una ortogonalidad, tengo que adaptar esas fórmulas a las funciones, porque claramente aquí ya no estoy hablando de listas o arreglos, ya estoy hablando de una función. La ortogonalidad se produciría mediante un nuevo producto interno definido a través de la siguiente integral. El razonamiento es el mismo. Cuando éste se anula, definimos que las dos funciones son ortogonales. Después, la norma o longitud la definiríamos también con un producto interno y prácticamente se definiría muy similar a lo que teníamos en Rn, pero ahora sería con integrales, ¿verdad? Finalmente, una manera para medir la distancia sería igual que en Rn a través de la resta de vectores, nada más que ahora sería resta de funciones y sometiendo dicha resta al producto interno. Esto produciría una integral y si nosotros encontramos la norma o longitud obtendríamos el siguiente monstruo. Con estas adaptaciones, ahora sí podríamos volver a replantear lo que vimos en un inicio de la mejor aproximación, de la sombra y demás, pero para funciones. Y es que si analizas detenidamente cada una de estas equivalencias tiene sentido. Por ejemplo, la distancia. En R3 nosotros lo vimos como un vector amarillo que nos daba una noción de la separación entre la aproximación y el vector original. Cuando hablamos de funciones, pues como tal no tenemos algo que nos indique la separación entre dos funciones, ¿verdad? Pero sí tenemos una manera de saber qué tan cercanas, por así decirlo, está una de la otra. Y esto es a través del área bajo su curva. Si tú calculas el área delimitada entre dos curvas, bueno, pues si esta área es muy grande, querrá decir que las funciones están lo suficientemente separadas como para delimitar un área considerable. De manera contraria, si esta área es muy pequeña, querrá decir que esas funciones, al menos dentro del intervalo de interés, están lo suficientemente cerca como para que el área encerrada sea pequeña. Bueno, dicho esto, nosotros vamos a trabajar con un espacio vectorial muy particular, al cual llamaremos PC, que es el espacio vectorial de las funciones continuas por trozos en el intervalo cerrado de menos pi a pi. Dicho esto, no nos queda más que adaptar lo que en un inicio mencionamos, pero ahora a las funciones. Todo lo de la suma de los vectores y el vector amarillo, las proyecciones y bla, 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 ahora adaptado a las funciones. Para ello definamos en primer lugar a W, el cual es un subespacio de nuestro espacio vectorial PC. A su vez, definimos una base ortonormal para SW. Dicha base está conformada por funciones. ¿Qué tipo de funciones, Emilio? Bueno, pues en este caso serían funciones trigonométricas. Como puedes ver, f0 sería 1 entre la raíz cuadrada de 2pi. Fk, el cual es un término general para las funciones f1, f2, f3, etc., está definido como el coseno de kx por 1 entre raíz de pi. Del mismo modo, gk, que es el término general para las funciones g1, g2, g3, etc., está definido como el seno de kx por 1 entre la raíz de pi. Esto, como se mencionó, para k mayor o igual que 1. El espacio vectorial PC es como lo que en un inicio teníamos representado por R3. Ese era el espacio vectorial en donde estábamos trabajando. W es el subespacio de PC, es decir, lo que en un inicio vimos como el plano morado, que era un subespacio de R3. B, es decir, la base ortonormal para W, es lo que en un inicio vimos como el par de vectores que generaban a el eje X al eje Y por lo tanto al ser combinados linealmente a todos los puntos que conformaban al plano morado. En este sentido, a nosotros nos interesaría proyectar
una función f perteneciente al espacio vectorial PC sobre el equivalente al plano morado, es decir, sobre W, que es un subespacio. ¿Te acuerdas cómo lo hicimos? ¿A qué conclusión llegamos hace rato? Ah, sí, Emilio, ya me acordé. Habíamos dicho que teníamos que proyectar al vector sobre cada uno de los elementos que conforman a la base. Una vez hecho esto, lo sumas y obtienes a tu vector sombra, que es la mejor aproximación, Emilio. Exactamente. Entonces, nosotros tendríamos que generar estas proyecciones. La proyección de f sobre W no es más que la suma de las proyecciones de f sobre cada uno de los vectores que conforman a la base. Es decir, proyectas a f sobre la primera función f0. Proyectas a f sobre la segunda función f1. Después sobre f3 y así hasta fn. Después lo mismo con g0, g1, así hasta gn. Si tú recuerdas, en la analogía inicial bastaba con que nosotros proyectáramos al vector sobre cada uno de los vectores de la base, que nada más eran dos. Ah, ok, Emilio, ya agarré la onda. Bien, entonces, nosotros ya teníamos, Emilio, una fórmula para las proyecciones, ¿no? Si nosotros adaptamos esa fórmula ahora a lo de funciones, es decir, si en donde me pedían un producto punto coloco el producto interno para funciones, entonces ya puedo generar las proyecciones, ¿no? Sí. Bueno, entonces, a ver, Emilio, la primera proyección. Mira, la primera proyección es la de f sobre f0. Nosotros estamos trabajando con una base ortonormal y, si recuerdas, cuando encontramos la fórmula de las proyecciones nos dimos cuenta que ese denominador no era más que la norma al cuadrado. Y la norma de todos los vectores de la base es 1, dado que es ortonormal. Por lo tanto, esta proyección se simplificaría de la siguiente manera. Y ahora sí, calculando ese producto interno y haciendo las respectivas operaciones, nosotros tendríamos lo siguiente. Tras usar la linealidad de la integral, obtendríamos finalmente que esta proyección es igual a esa integral multiplicada por 1 entre 2pi. Si tú recuerdas, eso no es más que lo que en la literatura le llaman el coeficiente de Fourier A sub 0. Ahora, seguiría a generar las proyecciones de f con f1, con f2, con f3, pero bueno, como te darás cuenta, lo único que iría cambiando es el valor de k, por lo que nosotros podríamos encontrar también un término general para el resultado de las proyecciones. Entonces, bastaría con proyectar a f sobre fk. Recuerda que el denominador es 1 dado que es una base ortonormal y ahora sí, sustituyendo esto en el producto interno y demás, haciendo las simplificaciones, obtendríamos lo siguiente. En donde a nada más esa parte de la integral con el 1 entre pi se le llama en la literatura el coeficiente de Fourier A sub k. Ese coseno de kx está fuera y se considerará al momento de entablar la serie de Fourier. Finalmente, bueno, con GK es lo mismo, el mismo proceder, lo único que cambia es el integrando y como puedes ver ahora, tras simplificar, nosotros obtendríamos al coeficiente B sub K. De tal manera que, ahora que hemos generado las proyecciones, ¿qué me queda por hacer? Sumarlas para obtener así el vector sombra, ¿verdad? Entonces yo procedo a sumarlo. El coeficiente A sub 0 más, y fíjate que después las demás funciones serían la F1 hasta Fn, la G1 hasta Gn. Entonces puedo utilizar a la notación sigma desde k igual a 1 hasta n para escribir la siguiente expresión. Como lo mencioné, ahí se pone el coseno y el seno que en un inicio no formaban parte de los coeficientes de Fourier. Y listo, esa es la serie de Fourier. Entendamos esto a través de un ejemplo. ¿Qué pasa si yo quiero calcular la serie de Fourier de esta función escalonada utilizando nada más ciertas funciones de mi base? Aquellas que van desde f1, f2 hasta f5 y aquellas que van desde g1, g2 hasta g5. Claro, contando la f0 y g0, ¿no? Bueno, pues no tengo que hacer mucho más que recordar las fórmulas de mis coeficientes de Fourier que acabo de obtener y empezar a calcularlos. El coeficiente A sub 0 nos daría 0, como puedes ver en pantalla. El coeficiente A sub k también nos daría 0. Y el coeficiente B sub k nos daría esa expresión en términos de k. Dicho esto, no nos queda más que observar algo. K va a tomar valores mayores o iguales a 1, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando K es par? ¿Qué pasa cuando es impar? Bueno, Emilio, pues mira, cuando K es impar, por ejemplo, un número impar, el 1, yo tendría coseno de pi, el cual es menos 1. Con el menos que está ahí acompañándolo sería más 1. Entonces yo tendría 1 más 1 es 2 y 2 por 2 es 4. Me quedaría 4 entre pi k. Ok. ¿Y qué pasa cuando K es par? Ah, bueno, Emilio, pues por ejemplo, el 2
tendría coseno de 2pi no es más que 1. 1 menos 1 es 0. 0 por 2 es 0 y eso me quedaría 0. Ok, entonces ese razonamiento lo resumimos en este apartado de aquí. De esta manera, no me queda más que sustituir la información en lo que voy a conocer como mi serie de Fourier, que no era más que la proyección, ¿verdad? Y como no vamos a hacer muchas proyecciones, solamente aquellas que van desde el 1 hasta el 5, bueno, pues no me queda más que generar esos valores. Fíjate que cuando k vale 2 y cuando k vale 4, acuérdate, el resultado daba 0, se anulaba. Por lo que entonces, de los 5 términos que yo iba a generar, quité 2. Entonces nada más me van a salir 3 términos de esta serie de Fourier. Ok, Emilio, ¿y entonces qué onda? ¿Qué acabamos de obtener? Bueno, pues vamos a generar las respectivas gráficas para que tengas una noción de qué es lo que ocurrió. Cuando nosotros generamos la primera proyección, obtuvimos este seno de x por 4 entre pi, cuya gráfica se ve de la siguiente manera. Dime, ¿qué observas? ¿La gráfica morada realmente se aproxima a la gráfica menta? Híjole, Emilio, pues como que más o menos, pero la verdad no mucho, ¿eh? O sea, yo las veo totalmente diferentes. Ok. Generemos la tercera proyección, acuérdate la tercera porque la segunda dio 0 y bla bla bla. Con la tercera proyección nosotros tendríamos la siguiente suma y entonces al sumarlas ahora nuestra aproximación se vería de la siguiente manera. Ah, ok, Emilio, mira ahí como que ya más o menos va agarrando la forma, ¿eh? Ahí sí lo veo un poquito mejor. Bien, y para la quinta proyección, Emilio, bueno, pues entonces ahí las cosas habrán mejorado aún más. Fíjate cómo ya se asemeja más la curva menta a nuestra curva escalonada morada. Aquí hay una serie de cosas que puedes observar atentamente. La primera es, nuestra base del subespacio W está conformada por funciones continuas, seno y coseno son continuos. Entonces, tiene sentido que al momento de generar sumas y restas de senos y cosenos, el resultado siga siendo continuo. Entonces, fíjate, aquí yo busqué aproximar una función que tenía esa discontinuidad en cero mediante sumas de funciones continuas. Entonces, como el resultado de sumar funciones continuas es continuo, no tiene nada de raro que claramente el salto que se da no se respete y pues la curva no se rompa. De hecho, si tú te das cuenta, la curva menta converge al punto medio entre el -1 y el 1. En este caso es el 0. Si tú calculas la distancia entre la función menta y la función morada en el caso en donde hicimos ya 5 proyecciones, te darás cuenta que el área encerrada entre las dos curvas es muy pequeña. Esas oscilaciones hacen que se generen algunas áreas que se van a ir contrarrestando una con la otra, por lo que nuestra distancia cada vez sería menor. Es decir, el área encerrada entre ambas curvas cada vez sería menor. Eso querría decir que las funciones están cada vez más cerca y por lo tanto nuestra aproximación mejora. Ah, ok, Emilio. Entonces, a ver, yo me acuerdo que a ti te dicen el insaciable. Y si tú sigues generando proyecciones, aquí el ejercicio te decía que hasta n igual a 5. Pero ¿y si me voy a n igual a 1000? ¿Y si me voy a n igual a 10.000? Y si soy goloso y agarro a ese símbolo de infinito que tan conflictivo es y digo n tiende a infinito, ay, Emilio, ya me dio emoción. Entonces yo tendría prácticamente un error nulo. La cosa no es nada más generar las aproximaciones por generarlas. La cosa es, nosotros todo el trabajo que hicimos de álgebra lineal y de proyectar fue con bases y espacios vectoriales de dimensión finita. Estaban conformadas por un número finito de vectores y estos vectores tenían una norma o longitud finita. Cuando encontrabas productos internos era finito, las integrales convergen. ¿Puede llegar a haber una descompensación cuando n tiende a infinito? Es decir, cuando empiezo a trabajar con dimensión infinita. Sí. Y necesitamos hacer esa discriminación para nuestro espacio vectorial. Es decir, yo digo, ok, yo tenía un espacio vectorial con producto interno, con distancia, bla, bla, bla. Pero yo necesito que si voy a empezar a trabajar con dimensión infinita, todo eso siga convergiendo. Entonces necesitamos un nuevo espacio vectorial en el que se considere esta convergencia. Eso es un espacio de Hilbert. Pero eso ya es tema para otro video. Nos estamos viendo muy pronto con más. Espero que este primer acercamiento bastante intuitivo a las series de Fourier haya sido de tu agrado. Hazme saber en un comentario cualquier duda o petición que tengas para realizar otro video. Cuídate mucho, nos vemos muy pronto con más. Adiós.